Hola, buenas noches. En esta oportunidad, un nuevo miércoles metas, como todos los anteriores, muy especial. Vamos a conversar de los números. Los números son nuestros aliados. Voy a colocar este título. Los números son nuestros aliados, como el título hermoso de nuestro miércoles metas del día de hoy. Voy a colocar el comentario, lo puedo fijar, ya va, no lo he fijado. Los números son nuestros aliados. Ok, lo voy a publicar y lo voy a fijar comentario. El día de hoy vamos a hablar de números. ¿Cuántas veces hemos hablado de números en nuestras familias, en nuestros equipos, en nuestros negocios? Sin embargo, cuando hablamos de números, ¿cuántas veces sucede que hay un cierto temor a hablar de los números? De hecho, cuando hacemos el programa de mujeres emprendedoras, cuando estamos haciendo mentoría a emprendedores, resulta que el tema números es el último tema que se tiende a tratar o es el primer tema que evaden mis queridos emprendedores. Y aquellos que han estado conmigo siendo alumno o como cliente o como amigo o como familia, me han escuchado decir muchísimas veces, sobre todo mis queridas mujeres emprendedoras, los números son nuestros aliados, seamos aliados de los números. Entonces resulta que en este caminar, en el equipo Metas, de acompañar a emprendedores, de acompañar a distintas personas, resulta que me encontré con una queridísima consultora de negocios, con una persona que tuve el honor de conocer en Estados Unidos, en Miami, cuando estuvimos allá haciendo nuestras certificaciones de coaching y también programa de mujeres emprendedoras. De hecho, el original encuentro que tuvimos fue con mujeres emprendedoras, pero luego esta relación se convirtió en amistad y en una admiración bien importante. La admiro, la quiero muchísimo, es una tremenda consultora de negocios y cuando conversamos acerca de los emprendimientos y ella utiliza ese mismo concepto de que los números son nuestros aliados, wow, eso me hizo clic inmediatamente y en el equipo Metas hemos sido acompañados por Yarmeli Lares. Ella es de YL Consulting, ya la voy a invitar para que nos converse. Metas, importantísimo, mientras ella acepta la invitación. Muchísimas gracias, Yarmeli. Doy el mensaje entonces al final. Qué alegría tenerte aquí. Estoy muy, muy, muy contenta. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por ¿Cómo estás? invitarme a formar parte de este miércoles de Equipo Metas. Qué bueno, qué bueno. Yarmeli, les estaba contando a todos que no, nos conocimos en Estados Unidos, en donde tú prestas tu servicio. Ahorita nos comentas un poquito de qué se trata. Y inicialmente nos conocimos con mujeres emprendedoras y luego entonces con muchas otras cosas, con los temas de coaching y tú con tu acostumbrado acompañamiento a nosotros, al equipo Metas, y hemos sido nosotros honrados de tenerte como apoyo en todas estas cosas que haces y además de todas las relaciones que tienes. Y bueno, de verdad que yo no sé qué decir más allá de que me inspiras, te admiro muchísimo. Entonces estoy muy contenta con este miércoles metas para hablar de los números. Cuéntanos un poquito de qué se trata esto de los números y antes de eso, un poquito de a qué te dedicas, en qué nos puedes apoyar a todos. Bueno, muchísimas gracias Alejandra por esta invitación. Como te dije anteriormente, estoy súper feliz de poder compartir con ustedes un poquito de nuestra experiencia. Como ya dijiste antes, soy consultora en el área de negocios, pero nos hemos caracterizado porque combinamos todo lo que es la gestión de proyectos para manejar los negocios. Entonces, ese es como que nuestro gran diferenciador, a lo mejor con otras consultoras,
donde mezclamos hacer negocios con la metodología de gerencia de proyectos. Estamos con base en Miami, trabajamos remotamente entre Madrid y Miami y atendemos a clientes en todo el mundo. Hemos tenido clientes en Francia, en Chile y últimamente con esta tecnología, pues nos hemos abierto a atender a los clientes vía online y ha sido súper provechoso para ambas partes. Así que Claro, aquí claro. estamos, Wild Consulting Inc. está para ustedes, para todo lo que necesiten en lo que tiene que ver desde transformar esa idea en un negocio o si ya tienes el negocio andando, como cuando conocí al equipo Metas, pues ir dándoles tips y mentorías para que vayan mejorando sus procesos. Así que aquí estamos para darles lo mejor y compartir algunas cosas para que le quiten ese miedo a los números. Así es. Bueno, Zoraida dice aquí, bienvenida. Gracias por ayudarnos a ser amigos de los números. Esa bienvenida me encanta. Además que es un tema, cuando pasé la invitación, pasamos por equipo Metas y de manera personal, me dijeron mucho, sí, Alejandra, hablar de los números, o sea, porque son esos tan amigos y tan temidos. Sí, Entonces, cuando tú dices Yarmeli, aliados de los números, o aliados, ser aliado de los números, o los números son aliados de los negocios. ¿A qué te refieres con la palabra mira, aliados? aliados, siempre hablamos de aliados de otras empresas, otros profesionales de la misma área o de diferentes sectores que nos permiten que los negocios fluyan. Los números son fundamentales para que el negocio pueda fluir y para que tú puedas identificar dónde estás parada con tu negocio. Hace poco publicamos en Instagram algo que decía que el tema de los números es como una película. Hay una película cuando tú estás llevando los negocios y los números son los protagonistas, pero el protagonista que nadie quiere. Son los malos de la película. ¿Por qué? Porque Los los malos, malos de la exacto. película. Porque los números son buenos cuando ves la cuenta full. Pero cuando los números te dicen otra cosa, tú dices, no quiero saber de eso. Next step. Vamos Es así. a la siguiente fase. Y la realidad es que para poder medir la rentabilidad de tu negocio, poder evaluar cómo estás, cómo vas avanzando, planificar la estrategia de crecimiento, es importante que conectes con los números. Es importante que hagas esa conexión de tal manera que los números formen parte de tu día a día. Es verdad que no todos tienen la capacidad de calcular un profit and loss o un flujo de caja, pero más allá de eso, lo importante es interpretar esos resultados. Nosotros tenemos una masterclass en la que comenzamos diciendo, esto no es una clase universitaria y ese es el miedo que le tienen que perder. Interpretar los resultados de un negocio no te hace un financiero, haber pasado un máster o haber estudiado administración en la universidad. No. Pero sí es importante que si eres dueño de negocio, entiendas cuál es la importancia de la interpretación y no lo dejes en manos de los contadores o en manos de los administradores de la empresa o del negocio que estás armando. Sí, Porque cuando sí, se deja pasar el tiempo, tú dices, ya va, pero ¿y en qué momento? sí, Sobre todo, así es. Eh, Quería pararme un momentico allí de interpretar los números y no dejarlo en manos del administrador o del contador de la empresa. Porque cuando hablamos de emprendedor, que eres dueño de negocio, cuando hablamos de un empresario incluso, a mí me impresiona, Yarmeli, y a todos los que nos escuchan y luego nos escuchan cuando alojemos este video, que yo he preguntado, ¿cómo están los números de tu negocio? O cuéntame un poquito de los números del negocio. Y hay, de verdad, sorpresivamente, la respuesta es, eso no es conmigo, eso es con el contador, eso es con el administrador, siendo el dueño del negocio o siendo una figura de socio, no sé, y eso es impresionante. ¿Qué le pudiéramos decir a esas personas que dicen esa o que tienen esa filosofía? me gusta ese comentario porque justamente muchos te dicen, pregúntale al contador o mi responsabilidad son las operaciones. Ese no es mi problema. Yo solamente digo cuánto vendo y muchas veces lo asocian es con el número de ventas que tienes o cuánto vendiste. Y es impresionante porque, como tú dices, inclusive dueños de negocios
En los hoteles, tú le pones, ¿cómo te va el negocio del hotel? Buenísimo, las habitaciones están full. ¿Cómo te va en el restaurante? Perfecto, el restaurante Sí, está full, las mesas están full todo el tiempo, nunca hay mesa disponible. Pero de repente tú ves que el negocio desaparece y tú dices, ¿y qué pasó? ¿No te iba bien? Es que no me di cuenta y estaba gastando más de la cuenta. Entonces, a todos los dueños de negocio, emprendedores, si no tienes un administrador o un contador, por favor, estructura de costo, que es muy sencillo, tener tu control de cuánto te cuesta vender ese producto. Si el precio que estás utilizando, el precio de venta de ese producto o de ese servicio, realmente lo que te cuesta. Porque además muchas veces se coloca el precio es por competencia, como están los competidores, pero el hecho de que tú y yo vendamos el mismo servicio, no es, tú no tienes los mismos gastos que yo, ni yo tengo los mismos gastos que tú. correcto, Y si correcto. estamos en un contexto de que vemos país, a ti te puede costar menos en Venezuela, a mí más en Estados Unidos, y al que está en España hace lo mismo y le cuesta otro monto. Entonces, es muy importante que los números sean personalizados para el negocio que tú tienes. Y cuando hablamos de Así personalización es es. que cada negocio tiene su estructura de costos, cada negocio y cada producto o servicio, pues inclusive si tienes un negocio que tienes varias unidades de negocio al mismo tiempo, eh, cada unidad de negocio tiene un costo y ese costo debe ser cubierto con la venta. Inclusive, cuando hablamos de venta general, las ventas que tú haces deben cubrir todo lo que viene atrás. Pero la gente solamente piensa en la venta, en el ingreso y no en lo que me cuesta. Entonces, allá hay el Así es. quiebre. Allá hay el quiebre de Así decir, es, Yarmeli. Pero antes de hablar de estructura de costos, que me encantaría que nos expliques qué es estructura de costos y todas esas fórmulas. Y además que yo prometí que vamos a dar los 5 indicadores, los relevantes para los negocios. El tamaño de la empresa. Tú hablaste de, por ejemplo, un hotel. Me pareciera ser que estos conceptos son para no, empresas. no, si Para, vendes cuéntanos tortas, un poquito de qué se trata. mira, si Ajá, vendes cuéntanos tortas, de así. te lo voy a poner más Ajá, sencillo, un negocio de repostería. Yo resulta que hago tortas en mi casa, no tengo ningún local y yo vendo tortas a mi vecindario. Y la torta, yo te digo, tú me dices, Yarmeli, hazme una torta de chocolate. Y yo te digo, bueno, eso cuesta $20. Pero te lo digo así. Y resulta que yo no he ajá. calculado cuánto me costó la harina, cuánto me costó el azúcar, cuánto me costó la leche, la mantequilla, los huevos, cuánto me costó la gasolina para ir a comprar los ingredientes. Hasta eso. Qué tiempo utilicé el horno en mi casa? Si es eléctrico y el consumo de electricidad, por supuesto que quienes me están oyendo van a decir, ¿qué? ¿Estás loca? Yo eso no lo voy a medir. No lo vas a medir con ese consumo, pero normalmente hay unos parámetros que uno dice, bueno, en gastos de servicios, electricidad, ese tipo de, el gas, si es que a la cocina gas, es un porcentaje, pero sí debes tener tu lista, y más que estructura, que ahí voy, es la lista de lo que te cuestan esos ingredientes. Y a eso le vas a sumar tu tiempo, porque esa es otra que tú Ujú, dices, mi tiempo, ¿y cómo calculo mi tiempo? Porque entonces viene la gran ujú. interrogante. Entonces, tú tienes que sumarle a esa lista de ingredientes cuántas horas te tardas tú haciendo la torta. Y no es que, bueno, me tardé 1 hora, pero eso es rapidito. Y 1 hora incluye el tiempo que estuvo la torta en el horno. Ah, Sí, así no. es. ¿Y cuánto tiempo te tardaste en llevar la torta? Ah, y eso también le tengo que sumar. Sí, claro, también. Entonces, cuando son emprendedores, no importa el tamaño del negocio, no importa la industria en la que estés, es súper importante tener en cuenta lo que te cuesta generar ese producto o ese servicio. Entonces, Así ah, es, Yarmeli. Y más allá del tamaño a mí me gusta eso del tiempo, ¿no? Pero cuando hablamos de la mano de obra, por ejemplo, en la misma repostera, yo les he preguntado, y más allá de tu tiempo, tu talento, ¿dónde estás tú metida aquí? Pero no solo eso, sino de que, y el local y las cosas que utilizas, ¿de quién es? No, es que es en mi casa. O estoy en casa de mi mamá y eso no cuesta nada, es cero.
O sea, y ya vamos, antes de formalizar, ¿qué dices allí también? ¿Eso cuenta o no cuenta? Claro, claro que cuenta. Mira, hace poco escuchaba a una persona que me decía, no, como ya yo hice todo y ya yo monté todo, porque al final va a estar en mi casa el negocio, ¿para qué lo vamos a sumar? Y yo, perdón, dice, no hace falta. Y yo, no, sí Ujú. hace falta, porque tú estás en tu casa, pero y el día que no estás en tu casa y tienes que alquilar un espacio, entonces vas a cambiar el precio de la torta de la noche a la mañana. Puede ser que tengas que ajustarla, a lo Exactamente. mejor si estás ya creciendo y estás vendiendo mucho más tortas y tienes que comprar hornos industriales y todo lo demás. Pero si estás en tu casa, hay un porcentaje, y los que estamos en Estados Unidos lo sabemos cuando vamos a declarar los impuestos, si tú trabajas en tu casa, tienes que, un porcentaje de la casa va descontado de los impuestos. Es lo mismo cuando vas a calcular la torta. Entonces tú dices, Es exactamente además, igual. mi preparación, porque si estudiaste para repostera, eso tuvo un costo. Ah, bueno, no, es que yo aprendí sola, porque me enseñó mi mamá o mi abuela, pero tuviste unas horas para aprender. Esos son costos que al final uno los va diluyendo porque a lo mejor cuando hiciste la primera torta le metiste todo, pero ya después cuando vas haciendo las otras, eso se va diluyendo. Pero como a veces se complican, lo más sencillo que nosotros siempre decimos es, lista todos los materiales, que no se te escape nada. Y ten cuidado y está atenta a cuántas horas le dedicas a hacer la torta o un vestido, si es que lo que haces es vestido, por poner otro ejemplo. O la que hace Así es. tarjetas la que hace diseño gráfico, la que hace un logo, Ujú. diseña un logo. ¿Cuántas horas te tardas diseñando un logo para poder estimar una tarifa? Porque igual las tortas de chocolate tú tienes que hacer tu listado, es decir, la torta de chocolate con almendra cuesta tanto, la torta de chocolate con maní cuesta tanto, la torta de chocolate con cuesta tanto, el diseño gráfico cuesta tanto, y a lo mejor allí no es cuestión de empresa o no, sino bueno, mira, si quieres 2 diseños, 3 diseños, si quieres el diseño para la tarjeta más en la carpeta, o si lo quieres solamente electrónico, o sea, cada actividad va variando. Entonces, la lista de lo que te cuesta es súper importante. El ejemplo más sencillo es el de la torta. Entonces, vamos a ir sacando conceptos. Mientras te escucho, hay tantos que yo digo, wow, no nos va a dar tiempo de hablar de tantos, ¿no? Por supuesto, porque el tema de los números es muy amplio. Pero me encantaría que nos dijeras un poco qué significa esa estructura de costos, hablando la palabra costos. Y sabes qué me gustaría también que nos digas la relación con el costo y las ventas, o sea, qué significa precio y costo, porque ahí también me he dado cuenta en los emprendedores que no utilizan la diferencia entre precio y costo, y es totalmente diferente. Entonces, que también nos expliques el tema. Primero, la estructura de costo y después la diferencia entre precio y costo. Y Zoraida acaba de hacer una pregunta, ¿cómo calcula un escritor su estructura de costo? Tremenda pregunta. Ok, vamos, la que yo te Ok, hice y luego la de Zoraida. ok, A ver, vamos a ver, primero con la tuya. La diferencia entre precio y costo. El precio es el valor que se le da al producto o servicio para salir al mercado. ¿Ok? Volvemos al ejemplo de la torta. La uh-huh, torta de chocolate cuesta $20 cuando yo se la vendo a mis amigas. El costo es lo así que es. me cuesta, es el valor de lo que me cuesta poder producir esa torta. Y esos costos incluyen todos los ingredientes más algunos gastos que yo tengo, que venda o no venda tortas, lo tengo que pagar. Entonces, un precio se compone por Perfecto. costos y gastos. Son dos elementos. Y una estructura de Así costo es. es el listado de todo lo que tú necesitas armar para poder producir el servicio o el producto. La estructura de La costos estructura de básicamente es costos. el listado de todo lo que requiere producir eso que vas a vender. No sé si me expliqué. Esa estructura de costos, sí, y de todas maneras, si hay alguna pregunta, que nos las hagan antes de contestar la de Zoraida del escritor. Esa estructura de costos, cuando tú dices el listado de todos aquellos costos, aquellos gastos, usando los conceptos indistintamente,
de lo que me cuesta producir ese producto, ese servicio. Es con una frecuencia mensual, una A ver, frecuencia tú quincenal, una tienes, frecuencia... tú tienes primero los costos de inversión, que por eso decía que hay una diferencia cuando inviertes una sola vez, tienes los costos de inversión, que es lo que requieres para hacer la inversión inicial. Ujú. Tú dices, mira, voy a comenzar a hacer tortas. Ah, bueno, necesito moldes, necesito paletas, necesito todos los instrumentos que necesitas. Adicionalmente a eso, si no tienes un horno con una capacidad determinada, pues bueno, tendrás que invertir en un horno, eso va en los costos de inversión. Después tienes los costos que necesitas mensual. Entonces esos costos de inversión, perdón, lo haces una sola vez. Los Ujú, materiales correcto. son los que son recurrentes. En algunos de los equipos tendrás que considerar, tú como experta haciendo tortas, sabrás cuándo tienes que reponerlo. Entonces tú dices, eso en el año comprar todas las paletas porque eso no me dura más de 2 años o 3 años, lo que sea. Todo depende. ¿Qué es importante? Por eso decía al principio que la estructura de costos es muy personalizada de acuerdo a cada tipo de negocio. Ujú, Porque si tu caso es así es. que diseñas, estás en el mundo del fashion, diseñas ropa, a lo mejor la máquina de coser tiene más duración y el costo de inversión es mayor que aquellas que van a hacer tortas. Entonces, no puede Así es. generalizarse, sino Así que hay es. que hacer un análisis para cada una de ellas. Nosotros siempre comentamos que a veces nos encontramos formatos por ahí que te dicen, tú levanta tu estructura de costo en 2 minutos, pero no es levantarla, es que si no sabes cómo llenar los renglones, no estás consiguiendo el resultado que necesitas para poder utilizar esa información. No sé. Sí, yo te iba a decir que hay miles de herramientas en el mercado, pero es tan personalizado, es como que si nosotros siempre en el equipo Meta decimos, es como que si tuvieras un martillo, o sea, miles de herramientas, pero ¿para qué lo uso? Entonces un odontólogo puede agarrar un martillo y te da un martillazo en los dientes, o sea, no supo utilizar la herramienta, o sea, Claro. una persona que se hace pasar por otra cosa. Pero en el caso, por ejemplo, de servicios y el del escritor que preguntó En Soraya, servicios en el ¿cómo en escritor, eso? en el servicio del escritor, y bueno, Ujú. aquí te hablo por experiencia propia, es muy importante y te marca mucho el precio, las horas que tú le dedicas al trabajo. Calcular el precio de la hora hombre, y cuando digo hora hombre, a veces la Correcto. gente me dice que todavía tengo el switch de cuando trabajaba en ingeniería y construcción, pero bueno, es la Sí, realidad, sí, es hora hombre. pero es la Ajá. realidad, es el costo cuando decimos hora hombre, Yo es el también, yo costo de digo la eso. persona. Yo también. Porque eso venía, ese era el lenguaje que acostumbramos a utilizar. ¿Y cuánto cuesta la hora hombre? ¿Y cuántos son los? Entonces, pero es lo Ujú. mismo. El hombre es el costo de la persona. Las horas que le dedicas a tu trabajo. Y entonces va a venir la pregunta en la que hacía Zoraida, ¿cómo lo calculo? Un estándar, si eres escritor de libros de acción, por decirlo de alguna manera, por categorizarlos, más o menos tendrás el estimado de cuántas horas pudieras llevarte a hacer un libro. Yo entiendo que en el caso de los escritores es más por inspiración, ¿okay? Porque si no me Ujú. inspiro, voy, pero habría que sacar un promedio de horas que puedas tomar como referencia para decir, bueno, este libro, cuando lo termine, lo voy a vender en un libro, 200 $50 el libro, porque invertí tantas horas, el costo de mi hora es tanto, la producción del libro, la edición del libro, montarlo en Amazon, si es que es en Amazon o en las librerías, me cuesta tanto, y al final sumas todo y tú dices, bueno, el costo de un libro es esto, pero como esto es que se va a multiplicar, entonces tú multiplicas para recuperar la inversión y entonces ahí vas a obtener el otro diferencial que me estoy adelantando, pero bueno, le vas a restar los Sí, costos por decirlo, por llevarlo hasta ahora, hasta dónde vamos, así es, así es. hasta dónde vamos. Entonces, pudiésemos decir que es el listado, igualito como el ejemplo de la torta, pudiésemos sacar al escritor. Al escritor y al ¿Cuáles son consultor. aquellos? Y al consultor, exactamente. ¿Cuál es esa lista en este caso, horas hombre, horas
también de materiales que utilizas, Mire, puede ser la computadora, o sea, y los servicios. Sí, para el tema de servicio tienes tu hora, lo que te vas a pagar inclusive, que a muchos emprendedores se les olvida sumarse salario, entonces te dicen, no, que como estoy empezando no cobro salario. Aunque no te lo pagues, debe estar en la estructura de costo. ¿Okay? Porque Correcto. Después hay otro reporte que se llama flujo de caja, que es cuando se ve que si te sale o no te sale, si te lo pagas o no te lo pagas, pero lo hagas o no lo hagas, en el inicio, en la estructura de costo debe estar incluido cuánto va a ser tu salario. ¿Cómo voy a calcular mi salario, Yarmeli? Que es la pregunta que muchos me hacen. Pues tienes que ver, uno, lo que dice el mercado para coach como Alejandra. ¿Qué dice el mercado en cuánto está el rango del salario mensual? Y ese rango que está, suponte que sean, no sé, $15,000 al mes. Tú dices, bueno, son $15,000 al mes, pero en realidad, yo creo que yo no estoy lista para cobrar $15,000 porque no tengo la experiencia suficiente, porque yo no me muevo de mi casa, todos los clientes los atiendo online. Entonces yo voy a cobrar $10,000 al mes. Los $10,000 están incluidos en la estructura de costos, pero tú dices, el primer año no me lo puedo pagar, el primer año va a quedar pendiente, porque estoy invirtiendo en página web, mercadeo, estoy invirtiendo en todo lo que es la estrategia de venta, estoy haciendo mi plan de negocios, total, que por ahora no me lo puedo pagar, pero yo sé que cuando comience a pagarme mi salario, voy a comenzar con $10,000 al mes. Y iré evaluando, dependiendo de los clientes y todo lo demás, pues iré subiendo o ajustando. Esto es a lo mejor si estás programando tener un solo cliente, si voy a tener varios clientes, entonces voy a cobrar un porcentaje sobre cada uno de los proyectos. Todo depende de cómo quieras manejar el negocio. Pero básicamente es tu salario y todo lo que va asociado a lo que tú puedas vender tu servicio. Estrategia marketing, Así es. En grueso, estrategia de mercadeo, mantenimiento de la página web, y ahí ya entraríamos en más detalles en decir qué son costos y qué son gastos, porque hay unas cosas, como dije al inicio, que vendas o no vendas, pues tienes que pagarla, porque si hay un mes en que no tienes cliente, pues bueno, mira, no hay cliente, no entró dinero, pero yo tengo que pagar la luz, tengo que pagar el mantenimiento de la página web, tengo que pagar el celular. Hay una serie de cosas que si compré la computadora a crédito la tengo que pagar. Entonces, hay una diferencia entre gastos y costos de lo que vendas o no tienes que pagar. No sé si te quedó clara y si a Zoraida le quedó clara la respuesta. Ajá, a Zoraida sería buenísimo. A mí me quedó súper clara, importante esa distinción entre costos y gastos. Yo cuando estoy haciéndolo del programa de mujeres emprendedoras y estoy dando clases en la Universidad de Yarmeli en 5º año, empresa informativa, que es emprendimiento, te imaginarás lo que significa introducir el tema de finanzas de un principio. Yo lo que divido es costos fijos y variables. Hay costos fijos que sea lo que sea que tú vendas cero o vendas volumen el que tú quieras, tienes que pagar. Exacto. Y eso hay que considerarlo. Y hay costos variables que dependerán de las ventas que tengas. Correcto. Hay una duda típica, que es eso de costos variables. ¿Cómo yo puedo tener costos asociados a ventas? Los costos variables entonces son los que están ese típico que puede ser unas comisiones por ventas. Sí, los que están o cualquier otra, sí. Perdón, yo diría que son los que están directamente asociados al producto que estás vendiendo. Esos son los costos. Correcto. Porque los fijos son los que, como dijiste, costos fijos o costos o gastos al final es lo mismo, porque es como que haga o no haga, tengo que pagar. Y los variables sí van asociados directamente a ese producto o servicio que estás vendiendo, que estás generando. Así es. Entonces, hablando de estructura de costos, tenemos el listado, tenemos asociado, tenemos que colocar hasta lo más mínimo que nosotros utilicemos para producir nuestro producto o servicio. Tenemos unos costos de inversión inicial, que eso lo hacemos una sola vez, o sea, estoy haciendo un resumen de lo que hemos hablado. La diferencia de costos con precio, el precio es el valor que nosotros le ofrecemos nuestro producto o servicio al cliente final, ese es lo que va a pagar el cliente por nuestro producto o servicio. Correcto. Muy bien. Ahora, a ver, importante también hacerle una coletilla, yo sé que es otro tema más amplio, que ese precio que tú al final, es decir, si nosotros listamos todo eso, nos da una idea de una vez
en cuánto podemos vender nuestro producto. Claro. O sea, si todos mis costos en el mes listan $1,000, por ejemplo, entonces mi producto lo debería por lógica, o sea, yo sé que es un tema más por lógica, ofrecerlo más que $1,000, porque Claro. si no, entonces, al menos que sea los primeros meses, está controlado. Bueno, tú ahí depende, y ahí te voy a, Ajá, perdón que ahí te interrumpa ahí. importante. Ahí es muy importante. Uh-huh. Cuando estoy comenzando un negocio, primero es calcular el precio real con el cual yo debería salir al mercado. Pero, cuando vas a analizar la estrategia de posicionamiento de tu producto, de tu servicio, A eso iba. tú dices, ya va, si yo salgo a vender mi producto en $100, que no soy conocido, pero voy a vender volumen, es muy probable que no me lo compren, porque hay un competidor que tiene un producto muy similar al que yo tengo y tiene mucho más años en el mercado. Entonces, por decisión del negocio y por estrategia, decido salir con un precio que no cubre mis costos, pero porque estoy vendiendo volumen y porque estoy estimando que en un corto tiempo yo voy a poder cubrir mis costos. Entonces, en todo Así caso, es. volvemos a los costos. Es importante tener claro cuánto me cuesta y cuánto estoy a lo mejor sacrificando para poder posicionarme en el mercado. Y volvemos a las alianzas, al aliado número. Fíjate que si no calculamos eso y no convertimos a los números en nuestros aliados, ¿cómo sabemos si nos vamos a estrellar en el mercado? O sea, porque al final nosotros podemos decir, ok, lo voy a vender en no sé cuánto, pero el no sé cuánto de dónde se deriva, o el no sé cuánto qué significa. Por eso es la alianza con los números, y no por eso es dejarlo relevante. en manos del contador, porque el contador ve los números desde otra perspectiva. Tú, dueño de negocio, lo ves en entrada de dinero, en cómo voy a crecer y en cuánto me está costando el que yo estoy sacando de mi bolsillo para poder generar una venta. El contador te agarra los números y te los monta, y contablemente lo que dicen las normas internacionales o lo que dicen las normas del país donde estás, él va a calcular si tienes ganancias, si tienes pérdida, pero no es responsabilidad, o sea, es responsabilidad de cada dueño de negocio entender qué es lo que está produciendo y cuánto le está costando. Porque al final las decisiones del negocio están en manos del dueño. Correcto, es responsabilidad del dueño del negocio, es responsabilidad, esa es la palabra que me encanta. Ahora, ¿cuáles son esas 5 cifras claves que todo emprendedor, empresario debe conocer en sus negocios? La favorita de todos, cuánto me ingresa mensualmente, que viene asociada Ajá. directamente con las ventas. Y además la que todos se saben de memoria. Entonces te dicen, ¿cómo te va el negocio? Bien, hoy vendí $5,000, o esta semana vendí tanto. Ingreso es la clave. ¿Qué es el ingreso? Es la suma de lo que vendiste, llámese productos o servicios. Y que al final eso te va a decir únicamente el único número o la única información que te va a dar es cantidad de venta. No te va a decir si estás bien, si estás mal, si el negocio va bien o hay que tomar acciones. Ingreso es solamente el producto de las ventas. Después tienes todo lo que... Ya va, pero quisiera parar aquí con el tema de los ingresos. Rapidito. Tú sabes que a mí me pasa en que cuando no eres dueño de empresa, más bien porque nosotros en el equipo Metas hacemos intervenciones en distintas organizaciones, en emprendimientos, y le preguntamos a las personas que no son los dueños, no son los emprendedores, ¿cómo va este negocio? ¿Qué percibes de cómo va este negocio? Y es impresionante, dice, buenísimo porque está vendiendo bien, o malísimo porque está vendiendo mal. Hasta el indicador que utiliza el común denominador de las personas, que no necesariamente son los que toman decisiones en las empresas, es creer que nada más un negocio le va bien o mal por las ventas. Exacto. Entonces cuando dice, cónchale, este jefe no me paga bien, o no nos da más beneficio, no me suben el salario, o no nos da más beneficio, y mira el rialero que se está metiendo aquí para que estamos vendiendo mucho. Ya va, es que te falta la otra patica de la fórmula.
¿Aló? ¿Aló, aló, 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 aló? ¿Aló? Ajá, volvimos, porque te perdí unos segunditos. ¿Me perdiste? Pero ya. ¿Aló? Hola, hola. Estamos, ¿Aló? estamos. ¿Ahora sí? Sí, sí, perfecto. Sí, estamos. Ajá, Ok. ok. Que decía que normalmente cuando escuchamos esos comentarios, a veces me digo, wow, ¿cómo hacer para que la gente entienda de que por muchas ventas que yo tenga no significa que el negocio está bien? Mm, Porque puedes tener muchísimas ventas, volumen de ventas, inclusive tienes volumen y si no tienes control de cómo administras eso que te entra, pues también puede haber distorsión en el manejo del negocio. Entonces, importantísimo para quienes tienen que tomar la responsabilidad y quienes trabajan o forman parte de los equipos de trabajo, es muy importante conocer que el que yo venda volumen no significa que el negocio está bien. Por eso hablábamos al principio de que la gente cuando tú preguntas cómo te va el negocio y te dice estoy vendiendo mucho o estoy vendiendo bien o tengo el restaurante full o he vendido, esta semana vendí 50 tortas. Pero esas 50 tortas, ¿qué significa? Entonces, es así es. importante tener claro. Perfecto. ¿Cuál es el otro indicador? El otro indicador hablamos de lo que es no como indicador, sino cifras que debes conocer. Los costos de tus productos o O servicios, que era lo que cifras. decíamos. Cifras, porque indicadores, para no mezclarnos una cosa con la otra. Los Correcto, costos. tienes razón. ¿Por qué los costos? Porque si yo vendí mucho, ahora tengo que revisar si lo que vendí está cubierto, ¿no?, los costos, sobre todo cuando tienes que comprar materia prima. Oye, cualquier, vendí un vestido en $100, pero ¿cuánto me costó la tela? Que es la materia prima. Entonces pudiste haber vendido 10 vestidos de $100, pero realmente, ¿cuánto te costó producir ese vestido? Entonces, es importante cuánto es mi precio de venta, cuánto me entra por ingresos, cuál es el costo de lo que el costo que me está generando salir con ese producto. Allí viene una variable que sí es el retorno de la inversión y es del precio que vendí menos todo lo que gasté o todo lo que me costó, cómo es esa inversión y en qué momento la recupero. Por eso hablamos al principio de cuando montas la estructura de costos que tienes tu lista de los costos de inversión que gastas una sola vez, porque cuando vas analizando todos tus números, va a haber un momento en que tú vas a decir, bueno, recuperé la inversión en tal momento, ahora esto es utilidad, voy a reinvertir o lo reparto entre los socios o me voy de viaje, lo que tú quieras hacer con lo que te queda. Pero es Eso importante, es importante. sobre todo cuando haces planificación de crecimiento, tú dices, bueno, yo invertí $100,000 al principio o $10,000 en mi negocio, ¿en qué momento recupero mi inversión para entonces ver cómo se está moviendo el negocio? Y si tengo oportunidad de seguir creciendo, reinvierto o qué hago con esto. Pago mi deuda si es que lo pedí prestado para poder montar el negocio. O sea, es importante analizar cómo va a ser ese movimiento. No sé si. Eso es importantísimo, sí, Yarmel, y sobre todo porque también me ha pasado con los emprendedores en que les digo, bueno, vamos también a calcular la inversión inicial, cuánto fue esa inversión inicial, esos costos de inversión. De verdad, ni idea, no sé, esto, no sé. Entonces, también eso, muchas veces no hay cultura de calcular realmente cuánto hay una cultura, cuánto es una inversión inicial. Aquí hay una pregunta de Marco, a ver, ¿cuál sería un porcentaje de utilidad mensual que sirva para reinvertir? Es Ajá, muy particular de cada negocio y del país donde estás. No es lo mismo decir que tú tienes una utilidad del 20% en un país que tiene hiperinflación a que tienes 20% de utilidad en un país donde la inflación está controlada.
Entonces, realmente lo que tienes que, cómo quieres crecer. Y en función de que tú tengas planificado cómo quieres crecer, tú dices, bueno, de la utilidad que tengo, voy a invertir en la primera etapa tanto de dinero y en la segunda etapa tanto. Por eso es que es importantísimo planificar cómo va a ser ese crecimiento, porque cuando ves los Sí. números y eres amigo de tus números te pueden dar información de cuánto más puedes invertir y cuánto más puedes crecer. Así es, así es. Y también depende de la industria. O Claro, sea, es importante, no es lo mismo la industria de tortas que de autos, que de servicios, y servicios médicos o servicios de consultoría. O sea, depende también. Hay un común, hay un estándar también de por industria. sí, pero la realidad es que, bueno, nosotros siempre insistimos, cada negocio es único, porque independientemente de la industria inclusive donde estés, es cómo lo quieres llevar tú y hasta dónde quieres crecer, porque hay gente que dice, no, mira, ¿sabes qué? Yo como lo tengo ahorita, yo estoy tranquilo, yo no me quiero amargar, yo no quiero tener más empleados, yo me quiero quedar. Entonces, un, es tan complicado poder dar una norma general que sería injusto para algunas industrias e irresponsable de mi parte de decir, mira, es tanto lo que tienes que reinvertir. Todo depende de cómo quieras tú crecer. Y me gustaría retomar el punto que mencionabas tú antes de responder la pregunta de los emprendedores cuando le preguntan por el capital de inversión. Muchas veces te dicen, Ujú. pero ¿y para qué lo necesito? Justamente es para eso, porque cuando tú estás analizando los números, tú tienes que restar ese capital de inversión porque eso no va a ser recurrente. Eso lo hiciste una vez Es y cierto. cuando quieres a lo mejor crecer, entonces tú tienes que tener, y ahí me gustaría Dar un hacer salto. una Ujú. diferencia entre lo que es lo que requieres como capital de inversión y como capital de trabajo. Porque el Así capital de es. trabajo, y ahí va unido a esto de la utilidad, el capital de trabajo es lo que tú necesitas para operar, para tener activo tu negocio, aun cuando no vendas. Por ejemplo, si Correcto. tú tienes 3 empleados, mira, si no vendí tortas, yo le tengo que pagar a mis empleados. Entonces tú ¿Y cuánto necesitas, estimas tú, cuánto recomiendas, Yarmeli, de capital de trabajo? ¿Estimarlo a cuántos meses? ¿Tres, seis, mira, 12 meses? También depende del negocio. depende del negocio, pero lo ideal sería, o sea, no, lo ideal sería por lo menos 6 meses, aunque 6 meses es mucho y Seis depende meses. de cada industria, Sí, pero seis sí, meses hay que verle la cara. sí, así es. Tú sabes que quería retomar también un concepto que cuando dijiste, ¿cómo quieres tú? ¿Qué quieres hacer tú? Sabes que cuando nosotros apoyamos a los emprendedores y en este tema de mujeres emprendedoras, yo no paso, Yarmeli, a otro tema. Bueno, y tú me has visto dando mis acompañamientos a mujeres emprendedoras hasta que no se defina qué objetivo personal tienes tú con tu negocio. Porque yo asocio, y nosotros en el equipo Metas la filosofía, lo que es el proyecto de negocio con el proyecto de vida. Y a veces suena, pero tengo que definir mis objetivos personales, sí, Claro. y no saltamos al otro módulo, al otro nivel, hasta que no definas qué quieres tú con el negocio. Porque cuando nosotros queremos, no es lo mismo que queramos tener un negocio grande para un legado o tener una ganancia rápida o sencillamente porque es un hobby y no lo necesito para vivir. Entonces, depende de lo que tú quieras y eso va a dar la respuesta a cómo tú quieres manejar y cómo quieres reinvertir en ese negocio. ¿Y cómo lo quieres hacer crecer? Fíjate que nosotros usamos la misma pregunta y a veces nos miran como que, ¿qué pasó? Cuando le Ujú. decimos, ¿por qué quieres, sobre todo a los que están emprendiendo, ¿por qué quieres desarrollar este negocio? Entonces la pregunta de vuelta dice, ¿y para qué tú lo quieres saber? Digo, porque ¿Para qué? no es lo mismo que yo vaya a desarrollar un negocio por hobby, no es lo, Zoraida dice que es casi diabólico, no es lo mismo desarrollar un negocio por hobby o porque necesito tener 15 y 30, una cantidad de dinero para cubrir mis costos, o porque, mira, porque simplemente estoy enamorada de vender cojines, por decirlo de alguna manera, porque eso va a influenciar muchísimo, inclusive, cómo va a ser esa planificación de crecimiento.
Y voy a responderle a y cómo hacer Zoraida. la cultura organizacional? Respóndele, a ver, No, no de lo sé. diabólico. Los conceptos no suenan diabólicos. Una vez que tú los conoces y te haces amiga de ellos, las cosas fluyen. Sí, fluyen. Lo interesante es cómo los vas a interpretar. Entonces no te asustes con que son diabólicos. Así es. No, para nada. ¿Y cuál es la otra cifra que nos queda una Ah, bueno, porque nos explique? esta es, más que cifra, esta sí es una métrica importante a la que la gente también, algunos le temen y otros la malinterpretan, que es el EBITDA. ¿Qué es eso? Ujú. ¿Cómo se come? Ajá, ¿qué es eso? ¿Cómo se come? De hecho, de hecho lo voy a escribir para que todos nos quede bien, claro, porque a veces no, ¿qué es eso? Yo también cuando lo nombro me dice, ¿qué? Sí, ¿Qué es no, y eso? Ahí además hay está. gente que te dice, ¿qué es eso? Eso solamente es para las grandes corporaciones. No, no, eso es un número que tú vas a ver, una cifra que vas a ver en los reportes financieros, que vas a ver cuando te den tus análisis financieros, lo vas a ver. Y cuando tú veas, tú dices, ¿y esto qué es? No, tienes que saber lo que es. Ese es el número que te está diciendo por dónde va el negocio antes de pagar impuestos y antes de pagar o depreciaciones en el caso de que tengas equipo. Pero ese número te da una buena información de cómo se va a mover el negocio. Y vendrá la pregunta, ¿cuánto es el porcentaje para poder decir, porque esa pregunta siempre nos las hacen, ¿cuál es el porcentaje? Mira, depende también del tipo de industria. Hay negocios, sobre todo en alimentos y bebidas, en restaurantes, que te dicen entre 25 y 30% y te dicen eso es un súper negocio. Hay otros que te dicen que es el 12%, hay otros que te dicen el 10% y es muy bueno. Todo va a depender del, allí es clarísimo, la industria y el país, la locación donde estés desarrollando el negocio. Pero es importante que a esa métrica, porque ahí sí es una métrica que es importantísimo, le pongas atención de cómo es el número, cómo se está comportando ese número. Así es importantísimo. De hecho, quizás el nombre suena extraño porque viene de un concepto en inglés y todo eso, pero es sencillamente cuánto es lo que estás generando, ganando, perdiendo antes de pagar el negocio. EBITDA, yo lo escribí allí un poquito más arriba, ¿ok? Para que los que están preguntando, EBITDA, ¿ok? Ese es el concepto. Ahora, para finalizar, ajá, mira los comentarios de Zoraida, qué risa, también se fluye para el abismo. Es que ella dice, la inspiración del escritor se diluye para siempre con el invitado. No, te digo que no, que la inspiración del escritor tiene un peso importante. Ahora para finalizar, Yarmeli, que ya estamos sobrepasados de tiempo, no, nos suele suceder, Sí. ¿cuál, en resumen, qué te nos hace pensar y qué nos hace decir a nosotros con tanta fuerza y tanta seguridad que los números son nuestros aliados? Mira, uno, te permiten conocer dónde está tu negocio. Por lo tanto, si yo tengo una información valiosa que me permite ver dónde estoy y cómo voy, mira, los números es la mejor herramienta para poder tomar inclusive decisiones asertivas, es nuestra frase favorita, de evaluar. Después tienes identificar potenciales Ujú. riesgos y allí es donde va el tema de Zoraida. Los números son los que te van a decir, si te dan en rojo, tú dices, epa, ¿qué me está pasando? Estoy gastando más de lo necesario, el precio de venta no me lo cubre y no lo puedo recuperar en tanto tiempo. Entonces es importante tener claridad en el significado de los números para poder analizar potenciales riesgos y puedas ver cómo los minimizas y cómo los puedes ir solucionando. Conocer la liquidez del Correcto. negocio, por supuesto, saber si tengo liquidez, no es que simplemente costo, vendo y quedo todo el tiempo a la raya, como decimos los venezolanos. Y después, si la inversión que estás haciendo en tiempo y dinero vale la pena. Porque en el caso de los emprendedores es muchísimo el tiempo que se le dedica. Y si no tienes conexión con los números, si no conoces
si no interpretas esa información que es tan valiosa, mira, puede ser que estás perdiendo 24/7 y no le vas a ver el queso a la tostada. Y eso es importantísimo. Hablando rapidito de liquidez, para que quede claro el concepto, liquidez es el dinero con que cuentas para cubrir tus deudas, ahí las que necesitas pagar a corto plazo, Para que lo que rápidamente. Correcto. La liquidez que Así tienes es. para poder mantener Entonces, en la operación, pues. es correcto. Los amigos números, esos temidos amigos, son para mí los que nos aterrizan. Son aquellos que nos apoyan, nos acompañan a tomar decisiones, a mirar de frente hacia dónde queremos ir, tener el horizonte claro. Y eso para mí vale más que cualquier cosa que nosotros podemos hacer. Por supuesto que los números incluso está asociado a cultura organizacional. Suena así como que wow, ¿qué tiene que ver? Sí, porque la manera como tomamos decisiones, cómo aterrizamos está asociado con liderazgo, con cultura, con incluso hasta para calmar la mente está asociado a los números, porque una vez que estamos calmada nuestra mente podemos interpretar mejor esos números. Así que nuestra recomendación, tanto de Yarmeli como de nosotros en el equipo Metas, siempre va a ser, nos aterrizan o nos estrellan, Leslie. No, Leslie, son tus aliados, son tus mejores amigos. Pero es que mira, el ejemplo que voy a colocar para que vayamos cerrando es muy sencillo. Cuando tú manejas tu chequera personal, tú sabes cuánto tienes y cuánto puedes gastar. Es lo mismo que en los negocios. En los negocios tú tienes que saber hasta dónde tienes que gastar. Y tú dices, mira, si no le entra dinero a mi chequera, no me puedo ir de tiendas. Pues si no le entra dinero a tu negocio, no puedes crecer. Entonces, tan sencillo Correcto. como verlo como parte de tu día a día. El tema es que tú dices, no, pero es que una cosa es la chequera personal y otra es la de la empresa. Es lo mismo, tienes que tener los conceptos claros para poder saber dónde estás parada. Entonces, tenerlos de aliados, entenderlos y olvidar, nos aterrizan de platanazo, y olvidar que son enemigos, que son los protagonistas malos de la película, mira, te van a ayudar a dormir más tranquilo. Sí, yo lo que les invito a todos es a imaginarse que los números nos agarran de nuestras manos. Imagínense que van caminando en sus negocios, en cualquiera que sea, pequeño, grande, y esos números, ese gran aliado te agarra de la mano y te acompaña para ir a donde tú quieres llegar. Así que muchísimas gracias, Yarmeli. Cuéntanos un poquito de la masterclass que comentaste hace ratico. A El ver. 17 de marzo tenemos la tercera edición de la masterclass. Conoce tus números y toma decisiones asertivas en tu negocio. Qué oportuno. Qué oportuno, ¿verdad? Es una masterclass que dura 1 hora. Se pueden inscribir en el link de nuestra bio en Instagram, @guayalconsulting.inc. Y la clase es gratuita, virtual, a través de Zoom. Y con la clase se llevan una guía de trabajo para entender más de los números, para seguir haciendo la Excelente. conexión y hacer de los números sus aliados. Qué bueno, me encanta esa invitación a esta masterclass. Vamos a promocionarla también por el equipo Metas, porque de verdad es necesario ser amigos de los números, aliados de los números, dormir con el amigo, no con el enemigo, como dice Zoraida. No, y cualquier Saludos cosa, a todos. Gracias a todos por conectarse, gracias a todos por las preguntas, todas súper interesantes. Y bueno, cualquier cosa estamos a la orden, con muchísimo gusto nos pueden contactar a través de la página web o a través del Instagram. Lo voy a anotar por aquí para que no se les pierda. Sí, sí. Y de verdad que muchísimas gracias por la invitación. Gracias. Aye, saludos a todos quienes me están mandando saludos, un abrazo para todos. Seguimos en contacto, pendientes nosotros en el equipo Metas, información de nuestra certificación de coaching neurolingüístico que inicia el próximo 5 de abril. Hay muchísimas preguntas, no se imaginan cómo nos tenemos en los correos, en el WhatsApp, en el Instagram. Mucha paciencia en que contestemos nosotros las preguntas, pero muy agradecidos de todo este movimiento que se está generando, también de los miércoles Metas. Así que invitados siempre a los miércoles Metas.
los temas que traemos nos los dicen ustedes, y este tema de los números lo teníamos pendientes, y yo estaba detrás de Yarmeli detrás de mí, estamos así, yo no quería más nadie sino Yarmeli que nos apoyara con este tema. Gracias. Muchísimas gracias. Te abrazo enorme, saludos para todos, que estén muy bien. Gracias. Chao. Bye.